Bien, en este video vamos a seguir con determinante y vamos a deducir la regla de Cramer para determinantes. Para determinantes de matrices n por n. Es un método en el cual nos va a permitir encontrar la solución de un sistema de ecuaciones en el cual le podamos calcular el determinante, por ende va a tener que ser un sistema cuadrado de n ecuaciones con n incógnita y con determinante distinto de la matriz A, que tiene que ser distinto de 0. Ese tema lo hemos extraído de nuestro apunte que está aquí en la página 13, donde habla aquí de regla de Cramer, y está en esa sección. ¿Sí? Bien, esto es lo que vamos a tratar de desarrollar y a entender lo que se ha escrito aquí en el apunte. Volvemos a nuestra pantalla y vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner Bien. Nosotros sabíamos que en un sistema n por n lo podíamos expresar de distintas maneras y recuerdan ustedes que habíamos dicho que depende del grado de complejidad o del grado de detalle, mejor dicho, que nosotros necesitábamos de nuestra matriz, de nuestro sistema de ecuaciones. Había veces que lo expresábamos de esta manera, donde aquí el grado de detalle era máximo, donde estaban ítem por ítem, numerito por numerito de nuestras matrices. A veces lo podíamos expresar de esta manera, o a veces en una forma aún más compacta de esta manera. Bien, yo les pido que para que entiendan el concepto de regla de Cramer, de donde saquemos tenemos que tener en claro que un sistema de ecuaciones lo podemos expresar de esta manera. Si no, repásenlo en su video que lo hemos hablado. O sea, necesito que tengan en claro esta ecuación y que recuerden las 4 propiedades, como decíamos, fundamentales de determinantes. Sobre todo la primera y la segunda, la que desdoblábamos las columnas y la que sacábamos una especie de sacar de factor común, un escalar de una columna, cuando estaba multiplicando toda la columna por ese mismo escalar. Necesito que tengan esos 3 conceptos en claro, porque si no, no vamos a poder proseguir con el desarrollo de la regla de Cramer. Bien, en la suposición que ya tenemos esos conceptos claros, vamos a plantear y vamos a decir, bueno, tenemos una ecuación, un sistema de ecuaciones de n incógnita con n ecuaciones, como decíamos, donde A obviamente es n por n. Recuerden que A es n por n. AH, la que nosotros usábamos para la reducida, va a ser n filas y n más 1 columna porque le incorporamos esta. Pero siempre cuando decimos un sistema cuadrado no nos estamos refiriendo a la matriz de la incógnita, que es la que rige nuestro sistema. O sea, nuestra matriz cuadrada tiene n incógnitas y n ecuaciones. Y su determinante es distinto de 0. Bien. Bajo esas hipótesis, yo propongo hacer una matriz C de esta manera. ¿Qué hago aquí? ¿O qué hace Cramer aquí? Reemplaza cualquier columna o sea, toma la matriz A original, o sea que sería esta. Y en vez de trabajar con esta matriz, crea él una matriz que la vamos a llamar C, donde hemos reemplazado una columna, la que ustedes quieran, la primera, la segunda, la tercera, la enésima, por esta columna, o por esta matriz de las incógnitas, de los términos independientes. Por lo tanto, nuestra nueva matriz será exactamente igual a la A, salvo en la columna, por ejemplo, la i-ésima, que hemos sacado la A sub i, la A supra i, y ahí pusimos la H. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Si yo hago esa matriz así,
vamos a ver a cuánto vale el determinante de esta matriz que propongo. O sea, vamos a calcular el determinante de esta matriz. Determinante C, determinante de A1, A2, y aquí sería, todo esto sería la columna iésima. ¿Qué hice yo? Reemplacé la columna iésima por H, y a H, que es esto, lo reemplacé por todo esto que está acá. ¿Sí? O sea, nosotros nos quedaba A11 por X1 más A1X por HN. Perdón, A11 por X1 más A1N por XN igual a H1. ¿Sí? En vez de poner H1, ¿qué puse? En la columna I puse A11 por X1 más A1N por XN. Bien. Entonces armé esta nueva matriz, como decíamos, reemplacé el H por su equivalente, y aquí a esta matriz le aplico las dos propiedades fundamentales. O sea, desdoblo este determinante de esta matriz, porque no olvidemos que esto, si bien son muchos numeritos, pero esto sigue siendo un número, esto es una sola columna. Bien, era como decíamos, una columna, no sé, al 2 lo pensábamos como 1 más 1, o al 5 como 2 más 3. Bien, desdoblo esta columna, me va a quedar el determinante A1, A2, tomo este término, en la columna I, AN, en la segunda hago lo mismo, A1, A2, pero tomo este término, con el enlace N, en la tercera, la 3, la tercera de acá, con la N, y así sucesivamente voy barriendo todo esto. Por lo tanto, de esta original me van a aparecer acá n ecuaciones así. ¿Está bien? Porque me va a quedar una por cada uno de estos sumandos que tengo aquí. Y luego, por ejemplo, la primera como me hubiese quedado, determinante A1, A2, en la fila iésima me hubiese quedado x1 por A1, sigo y la fila, la columna iésima, y luego la columna enésima. Saco factor común entre comillas afuera, y me va a quedar el x1 acá afuera, que es lo que hice aquí. Me queda x1 afuera, determinante A1, A2, A3, A4, A5, por acá está la iésima, y sigo hasta llegar a la enésima. Recordemos que esta columna sigue siendo la columna iésima, ¿sí? Pero en el primer sumando me va a quedar en la columna iésima, ahora me va a aparecer la A supra 1. En el segundo la A supra 2, la A supra 3, en el sumando iésimo la A supra iésima, hasta llegar a la A supra enésima. Bien, si yo me fijo, de todas estas sumas, todas van a ser 0. ¿Por qué? Salvo esta. ¿Por qué? Porque en esta, en la columna iésima tengo el 1 y el 1. La columna A', A supra 1, se repite en la iésima A supra 1. En el segundo se repite esta, la 2, con la 2. O sea, en todas se van a anular. Siempre va a haber una repetición de columna, salvo en esta columna que se corresponde justo a la iésima. O sea, en esta no, porque se vuelve a restaurar la matriz original A, ¿sí? Por lo tanto, esto no es más que la matriz original A. Por ende, el determinante de toda esta matriz nueva, que la puse aquí, ¿a qué es igual? A esta matriz, que es lo que puse aquí. Bien, esta matriz que dijimos, la original A, esto es un número, no es una matriz, esto es un número, no es una matriz, por lo tanto, puedo pasar esto dividiendo, porque esto no es una matriz, es un número. Por lo tanto, x sub y va a quedar igual al determinante de esta matriz, que está aquí, dividido el determinante de esta matriz. O sea, así rápidamente y fácilmente podemos hallar la incógnita x sub y. Si nosotros quisiéramos encontrar la incógnita x sub 1, ¿qué hacemos? Armamos una matriz, acá esta matriz C, donde en vez de reemplazar en la fila iésima, la reemplazamos en la fila 1, en la columna, perdón, 1. O sea que acá va a quedar la sub i, y aquí, perdón, yo me equivoqué acá, no es sub i, sino es h, perdón.
Esto es H acá. ¿Sí? Aquí va H, que es la fila iésima. ¿Sí? O sea, aquí esto sería la fila iésima. Por ende, si yo lo que necesito es encontrar la incógnita, no sé, la x sub 2, en vez de armar esta, acá voy a poner la a sub 1, acá en vez de poner la a sub 2 pongo la h, a sub 3, a sub 4, la i irá a la i, y repito todo. O sea, voy reemplazando esta matriz, esta siempre va a ser la misma para todas las incógnitas, pero esta va a ir siendo una para cada incógnita que necesite. Cuando yo quiero calcular la 1, reemplazo acá la h. Cuando es la 2, reemplazo acá la h y así sucesivamente hasta barrer con todas las incógnitas. Y de esa manera puedo encontrar mis incógnitas desde la 1 hasta la n. Bien, este es un método alternativo, uno más, de resolución de sistemas de ecuaciones. Vamos a ver en otro video, en un práctico, vamos a ver cómo se resuelve, lo vamos a hacer a través de un ejemplo práctico, como siempre lo hacemos, para entenderlo más fácilmente. Y luego vamos a hacer un resumen de los distintos métodos que hemos encontrado a lo largo de este año, a lo largo de álgebra, los distintos métodos que tenemos para encontrar soluciones a un sistema de ecuaciones y los distintos métodos que hemos visto para encontrar inversas de una matriz. Y vamos a tratar en ese resumen de hacer un raconto de ventajas y dificultades que se pueden presentar, virtudes que en algunos casos se presentan con más fuerza que en otros. O sea, depende, depende cómo sea el sistema de ecuaciones, vamos a usar uno o el otro. No hay como algo general que digamos siempre este método es el mejor. Porque si un método fuese mejor y todos los otros no sirviesen en ninguna ocasión, pues ¿para qué lo habremos hecho? Si se han determinado es porque en algún momento necesitamos usar un método y en otros momentos nos conviene usar otro método. Bien, entonces aquí hasta aquí llegaríamos con regla de Krafft.